qué es la programación en el entrenamiento y cómo debemos y podemos programar y hacer cambios en nuestro entrenamiento y en nuestra programación. De esto te voy a hablar en este episodio y es una lección muy importante para todos aquellos de vosotros que queráis ganar fuerza a través del entrenamiento de fuerza. Para entender qué es la programación hay que entender qué es el entrenamiento primero. El entrenamiento es una programación muy cuidadosa de una acumulación de alguna adaptación fisiológica. Repito, una programación cuidadosa de adaptaciones fisiológicas. El entrenamiento de fuerza, la adaptación fisiológica, es ganar fuerza. El cuerpo gana fuerza a través de adaptar su fisiología. Crea masa muscular, crea tejido conjuntivo, crea masa ósea, crea adaptaciones neuronales en el sistema nervioso y las hace como respuesta a un estrés que le hemos impuesto. Imponemos un estrés al cuerpo que sabemos que si nos recuperamos de él, el cuerpo va a crear la adaptación fisiológica que nosotros deseamos, en este caso ponernos más fuertes. Por lo tanto, la programación básicamente es una modulación del estrés, la programación del estrés para conseguir la adaptación fisiológica deseada y para conseguir acumulaciones continuas de esta adaptación fisiológica e ir mejorando nuestro rendimiento, en este caso nuestra fuerza. Esta modulación del estrés en el entrenamiento de fuerza la realizamos con peso en la barra, ¿no? Esto se suele llamar intensidad, a mí me gusta más decir peso, series y repeticiones, esto se le suele llamar volumen, ¿no? ¿Cuántas series has hecho de tantas repeticiones? Y cuántos días de entrenamiento y qué días, pues la frecuencia se suele llamar, ¿no? Y qué ejercicios vas a hacer. Así que lo que programamos es el peso, las series, las repeticiones, los días de entrenamiento y los ejercicios. Esto es básicamente la programación. Establecer un programa que tenga establecidas todas estas variables que acabo de decir y establecer los cambios en estas variables para ir acumulando adaptaciones fisiológicas de manera continuada, o sea, ir mejorando nuestro rendimiento de manera continuada, en este caso ir mejorando nuestra fuerza de manera continuada en el tiempo. Ahora bien, antes de la programación no vale de nada si no hay tres factores que están en orden antes de ello. Estos factores son la técnica de los ejercicios, la consistencia, o sea, no fallar al ir al gimnasio, no fallar días, y la recuperación, dormir y comer lo suficiente para recuperarnos de las sesiones de entrenamiento. Desde luego la técnica es impepinable, o sea, da igual la programación que tengas, da igual. Si la técnica no está bien, no vas a conseguir resultados. Uno de los motivos por los cuales, en mi opinión, mucha gente no hace sentadillas. Porque yo cuando voy a un gimnasio y veo las sentadillas que hace la gente pues normal, ¿no? Que no se dedica a ello o lo que sea, ¿no? No son efectivas. Hacer la sentadilla de ciertas maneras no es efectivo. O sea, para que el entrenamiento sea efectivo, la técnica tiene que estar muy bien porque es lo que nos va a permitir poner suficiente peso y hacer suficiente intensidad. Si la técnica no está bien, no vamos a poder hacer esto. Además, no vamos a tener una técnica consistente. Por ejemplo, si tú haces una sentadilla un día, al día siguiente subes 2,5 kilos y haces la sentadilla, pero no bajas tanto, bajas menos, pues da igual. Ya puedes programar lo que quieras porque es que no has hecho lo que tenías que hacer, que es, si nosotros hemos programado una subida en el estrés, en este caso en el peso, en un determinado ejercicio, que es la sentadilla bajando hasta abajo, ¿no? Si has bajado menos, el estrés no ha sido el adecuado. Es como si hubiesen levantado menos peso, ¿vale? Entonces la técnica es lo primero. Sin eso no podemos ni hablar de programación. Así que este episodio es mucho menos importante que cualquier episodio que tenga hablando de la técnica o que aprender la técnica. Luego, por supuesto, la consistencia y la recuperación. Es verdad que si no están en orden, el progreso no va a ser bueno. No va a ser bueno. Obviamente, si faltas días, es que no vas a poder progresar. Y si no te recuperas, pues tampoco. O sea, si no comes y duermes, pues tampoco, ¿no? Pero es verdad que tú puedes programar un poco alrededor de una recuperación y una consistencia no óptimas. Si fallas un día o un par de días, pues puedes programar alrededor de eso. Puedes cambiar tu programación un poco para adaptarse a eso. Si no estás recuperándote lo suficiente, hay que cambiar la programación alrededor de eso, ¿no? Pero el problema es que el progreso no va a ser el adecuado, no va a haber un progreso, ¿vale? Pero desde luego con la consistencia, con la técnica, tú no puedes programar alrededor de la técnica. O sea, la técnica tiene que estar bien sí o sí.
Entonces, como he dicho, con la programación lo que conseguimos y lo que hacemos es modular el estrés para conseguir la adaptación fisiológica deseada. En este caso, la ganancia de fuerza. Modulamos o establecemos el tipo de estrés al que estamos sometiendo al cuerpo. Esto básicamente, el tipo de estrés lo define el ejercicio que estamos haciendo, el peso y las repeticiones. No es lo mismo hacer una serie de 5 repeticiones con un peso que esas 5 repeticiones ya sean cerca del límite, una serie de 30 repeticiones con un peso que, que esas 30 repeticiones también sean cerca del límite, ¿no? No es lo mismo porque el tipo de estrés de una serie de 30 repeticiones es muy distinto al tipo de estrés de una serie de 5 repeticiones. Se está generando mucha menos fuerza, el cuerpo está generando mucha menos fuerza en la serie de 30 repeticiones, en cada repetición. Los requerimientos metabólicos son muy distintos. Bueno, es un estrés distinto. El estrés para fuerza es ejercer mucha fuerza, hay que ejercer niveles límites de fuerza. Eso quiere decir que el factor limitante debe ser la fuerza y no la fatiga o las capacidades metabólicas. En una serie de 30 repeticiones, el factor limitante son las capacidades metabólicas y la fatiga. En una serie de 3 o 5 repeticiones, ahí se genera mucha más fuerza, el factor limitante es la fuerza. Y para conseguir una adaptación fisiológica de fuerza, para mejorar la fuerza, el estrés, esto ya he tenido episodios explicando esto, el estrés tiene que ser específico a la adaptación fisiológica que se quiere obtener. Así que en este caso, el tipo de estrés tiene que ser fuerza máxima, niveles de fuerza cercanos a fuerza máxima. O sea, mucho peso, pocas repeticiones. Modulamos el estrés y establecemos qué tipo de estrés vamos a hacer, qué ejercicio, qué pesos y qué repeticiones. La cantidad del estrés. Pues, ¿cuántas series vamos a hacer, ¿no?, con ese peso y en ese ejercicio y esas repeticiones? Y también cuánto peso influye la cantidad del estrés, porque es verdad que podemos hacer una serie de 5 repeticiones, pero poner menos peso, ¿no? Sería una serie ligera. Pues ahí estaríamos bajando el estrés, ¿verdad? Y luego también modulamos el estrés a través de la frecuencia. Cuántas dosis de estrés metemos a lo largo de la semana, ¿no?, digamos. Cuántos días entrenamos. Esto, por supuesto, es ejercicio a ejercicio. ¿Bien? ¿Vale? O sea, cuántas veces hacemos un determinado ejercicio a la semana, con qué peso, con qué series, con cuántas series y con cuántas repeticiones, ¿no?, en las series. Por supuesto, asumimos que técnica, consistencia y recuperación están en orden. Tú estás asumiendo que vas a dormir y a comer a un cierto nivel para recuperarte de los entrenamientos. Asumido eso, ya puedes, con esa base establecida y sabiendo que no vas a faltar, ya puedes programar el resto, ¿no? Si ahora falla y un día no duermes casi, pues esa programación ya no ha valido. Normalmente uno, si no es muy avanzado ya y está ya muy fuerte, porque un día no duermas, normalmente puedes hacer lo que está programado de igual manera. Pero el problema es esto en una forma continuada. Hoy no duermes bien, mañana sí, pasado sí, al siguiente tampoco duermes casi, y así continuadamente. Hay días que duermes poco de manera continuada, sales por la noche y luego no descansas bien, no comes, no estás comiendo, hay días que comes bien pero otros no, ¿no? O sea, esto tiene que ser lo más consistente posible, la recuperación, porque estamos programando suponiendo que esto está cubierto, la recuperación, la consistencia y por supuesto la técnica. Ahora, ¿cómo realizamos cambios en la programación? ¿Cómo se cambia la programación? ¿Cuándo hay que cambiar la programación? ¿Por qué se cambia la programación? ¿Por qué se establece una determinada programación y por qué se cambia? Cuando hay que hacer un cambio en la programación es cuando el progreso se va a detener en un determinado ejercicio, ¿vale? Esto es ejercicio a ejercicio. Idealmente, el cambio de la programación tiene que ser antes de fallar en ese ejercicio, ¿no? Si tenemos una serie de press de banca, tenemos que hacer 3 series de 5 repeticiones en press de banca con 70 kilos, ¿no? O con 40 kilos, lo que sea. Depende de la fuerza de cada uno, de dónde esté. Lo ideal es que la última serie, que siempre es la que más cuesta, ¿no?, de 5 repeticiones, lo ideal es que no lleguemos a fallar. Si fallamos y no conseguimos completar las 5 repeticiones de la última serie, solo hacemos 4 repeticiones, pues ahí obviamente hay que cambiar algo, ¿vale? Porque ya no está funcionando lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, idealmente hay que cambiar la programación antes de fallar. Pero mucho ojo con esto, tampoco pasa nada por fallar, porque a veces el entrenamiento se va haciendo muy duro y lo normal, cuando vamos avanzando y nos vamos poniendo fuertes, es que vayamos al gimnasio sin saber, sin tener la certeza de que vamos a poder hacer lo que tenemos programado, porque es que la última vez nos ha costado mucho. Entonces tenemos que confiar también en el proceso,
¿vale? Tenemos que confiar en que el anterior entrenamiento ha causado la adaptación fisiológica necesaria para que ahora, en este nuevo entrenamiento, podamos subir el peso que hemos establecido en el anterior entrenamiento. Entonces, la causa de cambiar una programación es lo que está haciendo es demasiado estrés o demasiado poco estrés, en el sentido de que cambiar la programación es cambiar el estrés para seguir produciendo adaptación fisiológica, ¿no? Si el estrés no es el que te permite recuperarte y crear una mejora, seguir creando la adaptación fisiológica, eso hay que cambiarlo, ¿vale? Entonces cambiamos un poco el estrés en la programación, ¿no? Como he dicho antes. Pero lo que es crítico es que esto se hace variable a variable. Una variable cada vez, solo cambiamos una variable. Esta es la manera de tener un control real del efecto del cambio en la programación. Nunca se deben hacer cambios múltiples. Y ahora voy a ejemplos, ¿vale? Ahora voy a ejemplos. Si el cambio de la programación no ha sido efectivo porque no tenemos mucha experiencia haciendo esto, pues volvemos y hacemos otro cambio. Y tenemos ya datos, tenemos información muy valiosa. Si cambiamos muchas cosas a la vez, no tenemos ningún tipo de información. No sabemos qué cambio ha sido el que ha surtido efecto. Si no ha surtido efecto, no sabemos, no tenemos ninguna información, ¿vale? Valiosa. Así que variable a variable, método científico. Voy a poner algunos ejemplos para que lo entendáis un poco, ¿no? Uno siempre debe empezar a entrenar realizando la progresión lineal. Lo que Starting Strength llama progresión lineal. Básicamente son 5 ejercicios: sentadilla, peso muerto, press de banca y dominadas, y entrenar 3 veces por semana, ¿no? Vamos a poner ese ejemplo. También se puede entrenar 2, incluso tengo gente entrenando 1, no es lo más ideal, pero también se hacen mejoras, pero bueno, lo más ideal serían 3 veces por semana, ¿vale? En una persona que no sea muy mayor. Estaríamos haciendo 3 series de 5 repeticiones en todos los ejercicios, menos en el peso muerto, que haríamos solo una serie de 5 repeticiones. Esto tengo un episodio más atrás en el podcast explicando muy bien cómo es esta programación de la progresión lineal y qué es lo que hay que hacer cuando uno empieza en el gimnasio. Todo esto lo tengo allí explicado. Ojo que esto siempre hay que hacerlo cuando uno empieza a entrenar. Si has tenido un parón de unas semanas, tienes que volver a hacer esto. Si has entrenado en el gimnasio pero nunca has hecho de manera seria estos ejercicios, pues hay que hacerlo de esta manera. Entonces, con estos ejercicios, estos 5 ejercicios, con 3 series de 5 repeticiones menos en el peso muerto, que es una serie de 5 repeticiones, lo que hacemos es vamos subiendo el peso entrenamiento a entrenamiento. Ese es el primer cambio de variable. Al siguiente entrenamiento subimos el peso. Eso ya es un cambio en la programación. Entonces vamos subiendo el peso día a día, continuamente. En este ejemplo de la progresión lineal, lo que hay que hacer es todos los días sentadilla, vamos haciendo un día press de banca, otro día press, un día press de banca, otro día press. Y peso muerto también empezamos haciéndolo todos los días, ¿vale? Entonces hacemos el primer ejercicio es la sentadilla, luego uno de los presses y luego el peso muerto. Esta sería la manera de empezar a entrenar para cualquiera. Entonces el primer cambio es subir el peso. Al día siguiente subimos el peso. Al siguiente día otra vez subimos el peso. Vamos subiendo el peso de manera continuada en la barra. ¿Y cuándo tenemos que cambiar esto, no? Pues un ejemplo es cambiar esto en el peso muerto. Llega un momento en el que es demasiado estrés hacer peso muerto 3 días por semana, especialmente si eres hombre. Si eres mujer es un poco distinto. Las mujeres necesitan más frecuencia y más estrés. Entonces el primer cambio va a ser reducir el estrés. ¿Cómo reducimos el estrés? Pues una de las maneras es reducir la frecuencia. Podemos hacer peso muerto en vez de 3 veces por semana, hacer 2 veces por semana. O, por ejemplo, alternarlo con otro ejercicio. Podemos hacer un día el peso muerto pesado y al día siguiente el peso muerto pues ligero. Reducir el peso un 20%. Mismas repeticiones, reducimos el peso un 20%. O sea, peso muerto pesado, peso muerto ligero. Peso muerto pesado, peso muerto ligero, ¿vale? Un ejemplo de un cambio para reducir el estrés, porque hay demasiado estrés. Lo reducimos con la frecuencia. Cambiamos la frecuencia del peso muerto pesado. ¿Por qué? Porque era demasiado estrés. Y eso lo que iba a hacer era, nos íbamos a estancar en el progreso. Y podía afectar también a otros levantamientos, porque no íbamos a estar recuperados de hacer tanto peso muerto tan pesado. Otro ejemplo podría ser en el press de hombro, pues suele ocurrir que cuando ya somos igual un poco más avanzados, el press no es mucho estrés, no genera mucho estrés al cuerpo, es el levantamiento más ligero que hay. Entonces, para seguir mejorando en el press, normalmente lo que hay que hacer es aumentar el estrés. ¿Y cómo hacemos esto? Pues podemos añadir un día extra de press. Aumentamos la frecuencia del press. Como veis, estamos haciendo cambio a cambio, variable a variable, ejercicio a ejercicio, para modular el estrés, para proporcionar el estrés necesario para que ocurra la adaptación fisiológica, nos adaptemos y nuestra fuerza pueda seguir aumentando en el tiempo. Puede que tengas que reaccionar a tener, aunque un levantamiento esté generando demasiado estrés o no te estés recuperando bien de él,
O puede ser que tengas que meter más estrés, puede ser que tengas que reducir los incrementos, ¿vale? Que también es en realidad reducir el estrés en cada entrenamiento para poderte adaptar. Tu velocidad de adaptación no es tan rápida a unos incrementos muy grandes. Si haces unos incrementos muy grandes, hay que hacerlos más pequeños. Por eso es muy importante tener discos de poco peso para poder subir medio kilo. Incluso a veces 250 gramos. Como hemos dicho, como hemos cambiado solo una variable, si vemos que el cambio no funciona, volvemos a lo de antes y hacemos otro distinto. Las variables están controladas. Obviamente con la experiencia esto no hay que hacerlo, ya sabemos más o menos, ¿no? Yo como entrenador ya sé qué cambios hay que hacer y cuándo hacerlos. Cuáles son los que funcionan, porque como he dicho en otro episodio anterior, la verdad es que todos somos muy parecidos. Luego, a medida que seamos más avanzados, es verdad que las diferencias individuales entre cómo se va adaptando cada persona y su capacidad de adaptación, su nivel de dedicación, pueden hacer diferencias más grandes y que sea un poquito más personalizado el entrenamiento, pero sigue siendo con unos principios básicos. Lo que hace todo el mundo, que nunca se debe hacer. Cambiar el programa de manera completa cuando se empieza a poner difícil, ¿no? O mucha gente lo hace también cuando se aburre, pero bueno, eso todavía peor. Múltiples variables a la vez, ¿no? Esto nunca se debe hacer, ya lo he explicado. Así que nunca cambiar el programa. No es una cuestión de ahora hago este programa y luego hago ese otro programa. No. Tú tienes que saber cuál es la adaptación fisiológica que quieres obtener. Si estás en un gimnasio, debería ser la fuerza. No hay ni discusión en esto, pero bueno, en mi opinión, debería ser la fuerza. Por lo tanto, tienes que tener un programa con el que tú estás haciendo y empiezas, y ahora vas cambiando variable a variable para seguir produciendo estas adaptaciones fisiológicas. Vas modulando el estrés. Por lo tanto, hay que tener la programación como una programación del estrés, haciendo cambios en el tipo de estrés, que es el ejercicio, peso y repeticiones, ¿no? En la cantidad del estrés, pues sería el número de series, o también en la cantidad de peso que estás poniendo en una determinada serie, y en la frecuencia en la que estamos aplicando este estrés. Seguro que con esto ahora entiendes mejor qué es programar, qué es el entrenamiento y cómo enfocar la programación del entrenamiento, que la programación no es hacer un programa y luego otro programa, sino que es todo esto que te he explicado. Así que nada, recordarte que subo un episodio todos los jueves a primera hora de la mañana y que estoy en Instagram también, Fuerza es Vida, todo junto. Gracias por estar ahí, te veo en el próximo episodio.